En 3, 2, 1. Peri. Ya. Ya. Hola a todos, bienvenidos a este espacio. Hoy tenemos un nuevo invitado, ingeniero electricista de la Universidad de La Salle, especialista en higiene industrial de la Universidad del Bosque. Estamos hablando con el ingeniero Juan Guzmán. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Bien, bueno, pues antes que nada, bienvenido a este espacio en el cual tengo un tema bastante particular que nos gustaría, pues a toda la audiencia, que nos ayudara a aclarar un poquito y es referente a temas de iluminación. ¿Qué mejor usted, ingeniero, que está sobre todo pues por esta rama de la ingeniería y nos puede ayudar un poco a esclarecer algunas dudas que podemos tener nosotros como oyentes de este espacio? Inicialmente quisiera preguntarle, ingeniero, y pues bueno, no lo he dejado casi hablar ni saludar, qué pena. Tranquila. Bueno, quisiera que iniciáramos de pronto hablando un poquito acerca de esa legislación que nos cuenta o nos parametriza como todos los aspectos relacionados con la iluminación. Es decir, cuáles son esas fuentes legales a las cuales podríamos nosotros acudir en caso tal que necesitáramos validar si un espacio está bien iluminado o no, o cómo hacerlo. Claro, mira, en este contexto de pronto existen dos, principalmente existen dos, que es el RETILAB, que es el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público, que pues llega o puede llegar a ser confuso por el mismo nombre, pero en este también se habla mucho de la iluminación interna dentro de diferentes edificaciones. Pueden ser oficinas, consultorios, Espacio, diversos sí. espacios. Ujú. Y la otra es la ISO, perdón, la ISO 8995, que digamos con esta ya es un poco más para el tema de evaluaciones a la iluminación, ¿sí? Para el tema de evaluación de iluminación en los espacios de oficinas, de consultorios, igual, pero hace énfasis en la evaluación de la iluminación. Ah, bueno, pero mira qué interesante, porque yo desde mi rango siempre pensé que el Retilab estaba enfocado solamente como a todo lo que tenía que ver con iluminación de alumbrado público, es decir, a lo que estaba afuera. No tenía de pronto el contexto que también estaba involucrado temas internos. Entonces, pues bueno, ya me queda muchísimo más claro y eso es, creo que muchos de los que estamos escuchando en este momento también teníamos como esa misma confusión, llamémoslo de alguna manera, en ese tema. Bien, ahora quisiera de pronto que ahondáramos en una pregunta que es un poco más mía, más personal, pero sí quisiera que desde tu óptica como ingeniero electricista me pudieses como contar cómo consideras que es el trabajo de bueno, sin hablar de otras profesiones, por supuesto, pero cómo es el trabajo de estas personas, de estos arquitectos en términos de diseño, si son aterrizados a la realidad o de pronto ellos se van más como a un tema de diseño que a un tema técnico. No sé. Claro, mira, es que es un poco complicado responder esta pregunta, pero en este gremio, o sea, asociado a todo lo que es la arquitectura o a todo lo que es el tema de la construcción, ¿sí? Lo que pasa es que ellos se tienen que ver muy aferrados a lo que el cliente les pida, ¿sí? Entonces muchas veces cometemos ese error de que hay el arquitecto. No, a veces el arquitecto sí se puede llegar, mejor dicho, tiene una imaginación muy buena, ¿sí? Ujú. Pero el arquitecto tiene que complacer al cliente. Entonces lo que pasa es que al intentar complacer al cliente, él olvida mucho lo técnico y se va más a lo físico, ¿sí? A lo visual, a lo estético. Entonces Ujú. es un poco complicado hacer esa asociación entre lo técnico, o sea, lo que debería, como debería funcionar, a lo que como ellos quieren que funcione. Esa asociación de ideas es complicada y llegar a un acuerdo con los arquitectos es difícil, porque tanto ellos como nosotros tenemos que respetar las decisiones de los clientes también. Sí. Entonces llegar a un acuerdo y a un punto medio, uy, es demasiado complicado, no te lo voy a negar. O Ah, sea, ok, bien. es un reto bastante difícil, pero pues se puede lograr, que es lo importante. Ah, ok, bueno, bien. Bien, me parece como interesante también ese punto de vista. Y bueno, ya yéndonos un poquito a la parte técnica acerca de todo este tema de iluminación, sí me gustaría que nos aclararas también un poco cuál es la diferencia que existe
entre lumen y lux. Sé que son como dos parámetros también diferentes que se ven mucho en el tema de la iluminación. Entonces, en este punto sí quisiera de pronto que nos ayudaras a aclarar un poco estas dos definiciones. Claro, mira, entonces, en términos, digamos, generales, los lumes es el encargado de medir la cantidad de luz emitida por una luminaria, directamente por la luminaria. Sí. ¿Listo? Los luxes son la cantidad de luz emitida sobre una superficie. Es decir, pues un ejemplo, digamos, en una oficina, es la luz que da directamente sobre el escritorio. Sí, esos son los luxes. Y los lumis son los directamente de la luminaria. Ah, bien, perfecto. O sea que para hacer para validar ese tema de los luxes, creo que ahí es donde involucramos un tema de una medición, ¿verdad? Claro, claro, el tema de la iluminación, de la evaluación a la iluminación, claro, sí, señora. Y ese tema, ¿cómo se maneja? ¿Cómo se podría llegar a medir o cuáles son como los elementos que se necesitan para la medición? Claro, mira, tanto el Retilab como la ISO 8995 plantean, digamos, diversas estrategias, pero son dos principalmente. Entonces, a Ujú. mí yo siempre prefiero usar una porque es más precisa y tiene un enfoque mucho mejor para el tema de que abarca a todos los que están trabajando en el entorno o donde se está realizando la medición, pues toma un área un poco más grande. Entonces, el primer método de evaluación es puesto por puesto, ¿sí? Por puesto de trabajo. Entonces, supongamos que estamos en un área de oficinas que tiene 50 puestos de trabajo. Entonces, el objetivo es ubicar el luxómetro. Pues aquí una pequeña introducción. El luxómetro es con lo que podemos medir cuál es la cantidad de luz que se refleja en una superficie. Ese es el aparatico con el que podemos medir esa cantidad de luxes. ¿Y ese aparatico cómo se llama? Perdóname. En un luxómetro. Ah, ok, un luxómetro, sí. Entonces, la estrategia es que por cada puesto de trabajo tú ubiques el luxómetro, ¿sí? Entonces, ubicas el luxómetro sobre el escritorio. Entonces, aquí es Mm. donde hay una diferencia clave porque la gente piensa, no, pues se debe poner a la altura de los ojos, pero pues uno por lo general puede ver una pantalla sin dificultad, pero para los trabajos manuales, que es el trabajo con el teclado o con el ratón, sí se necesita una ayuda externa o una iluminación artificial en este caso. Entonces se tiene Bien. que ubicar encima del escritorio, si se puede y en efecto sin interrumpir las labores, obviamente, del trabajador, pues ponerlo a un lado o ponerlo donde no le estorbe al trabajador durante aproximadamente 30 a un minuto, de 30 segundos a un minuto, Ah, ok, para que haya como una serie de datos. para que él retome la información de manera precisa, porque lo que va haciendo es tomando, tomando, tomando y al final da un promedio más o menos sobre la cantidad de luxes que hay en la superficie. Bien, y luego esos datos que genera el luxómetro se comparan contra qué. Claro, mira, entonces en el Retilab, ahí está, si no mal recuerdo, es la tabla 315, sí, creo que es la tabla 315.12, ¿ah? Sí. Mm. En esa tabla hace referencia a cómo debe ser, o bueno, el rango que debería tener una oficina, un consultorio referente a los luxes, o sea, la Ok. cantidad de iluminación que debería haber en el espacio. Ah, Entonces, lo bien. que nosotros buscamos con el estudio es comprobar que efectivamente la iluminación que está dando sobre la superficie esté entre el rango que está establecido por el Retilab, o bueno, en específico por esa tabla, que es una excelente guía y una muy buena referencia. Ah, bien, perfecto. Y por ejemplo, si en esa medición que tú nos cuentas llegasen a aparecer rangos por encima de lo que la tabla indica, ¿cuáles podrían ser las consecuencias para el trabajador? Es que pues, tú sabes que los efectos tanto máximo, o sea, irse a un extremo como superior como inferior es malo, ¿no? Ujú. Entonces, por ejemplo, la deficiencia de luz genera fatiga visual. Sí, es lo que hace Sí, que la persona se sienta agotada mucho más rápido. Sí, ok. que de pronto ellos asocian mucho que el dolor de ojos se debe a que la iluminación es inadecuada. Y es efectivamente porque les toca hacer un esfuerzo extra porque no tienen una ayuda externa para ahorrarse ese esfuerzo, perdóname. Sí, Sí, y bien. lo mismo pasaría en un caso contrario. Si hay mucha luz, si hay mucha iluminación en este caso, la gente tiene que esforzarse mucho por opacar como ese extremo, ¿sí? Sí. Entonces ellos, digamos, tanto que se esfuerzan por ver cuando la luz es bajita, tienen que esforzarse por opacar cuando hay demasiada luz,
¿sí? No sé si has Ok. visto en algún momento de la vida de cualquier persona, uno ve directamente el sol y queda viendo una peca negra a lo largo, así en el horizonte. Sí, 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 sí. Eso pasa cuando hay exceso de luz. Tú empiezas a ver manchas. Entonces, por no ver esas manchas, tú lo que haces es entrecerrar los ojos y de pronto entre ese entrecierre uno esfuerza mucho más por, digamos, opacar ese ambiente externo porque es incómodo para trabajar o porque es incómodo estar en esa zona porque uno se siente como que de pronto la luminaria se siente caliente, uno llega a sentir como que se le sube la temperatura, pero eso ya son un poco sensaciones un poco más externas a lo que realmente ocurre. Y eso también tiene que ver de pronto con algo que yo he escuchado que se considera como luz cálida o luz fría o no, o cuál es la diferencia entre esos dos tipos de luz. No, no sé, la verdad. Bueno, te cuento que, digamos, el nivel bueno, digamos, los rangos de la iluminación, sí, se definen dependiendo del color de la luminaria. Ujú. Entonces, por lo general, los rangos fríos son como esas luces blancas, las luces claras, y esas luces como que no son incómodas a la vista. En Sí, cambio, digamos, las luces amarillas, las que más tienen un color un cálida, poco sí. más fuertes, son de efectivamente un color cálido. Y esas Ah, tienden a ser un poco más incómodas porque, digamos, el color blanco a ti te puede llegar a demostrar un ambiente, cómo es el color real de un ambiente, ¿sí? ya, En sí. donde tú puedes distinguir cuál es el negro, cuál es el blanco, cuál es el amarillo, cuál es el verde, ¿sí? En cambio, la luz amarilla puede llegar a ti a hacerte, digamos, a confundirte. Por ejemplo, bajo la luz amarilla un color blanco no se ve blanco, se ve amarillo, porque el blanco refleja la Mm. luz, ¿sí? Entonces ese color blanco se torna amarillo y uno dice, "Ve, esto era blanco y no era amarillo". Termina uno, Ah, sí, sí, termina sí, uno me ha teniendo pasado. esas confusiones, claro, por ese tipo de cosas. Bueno, bien, bastante interesante. Y bueno, de pronto también otra duda que ya me gustaría como validar nuevamente tu punto de vista es qué tipo de iluminación es la más recomendable, según tu experticia, según de pronto todo lo que tú ya conoces en este campo. Pues es muy poco común en la actualidad encontrar las luminarias fluorescentes, ¿sí? Sí, Que son estas que tenían los tubos y el adentrico tenían un litio o un ácido, pues para poder encenderlas y para que esas partículas mercurio, reaccionaran sí. y exactamente. Entonces, es muy raro ver en la actualidad ese tipo de luminarias. Yo creo que ya muchas empresas, muchas personas se han dado cuenta que las luces LED o las que tienen por terminología LED, ¿sí? Que es un Light Emitting Diode, que es un diodo emisor de luz. Eso significa LED. Así, sencillito. Ah, ok. Entonces, lo que pasa es que estas tecnologías, como son un poco más pequeñas, ¿sí? Son más moldeables y pueden tener diferentes estilos. Entonces, por eso ahora encontramos que los bombillos son LED, o sea, que son LED que iluminan blanco, los paneles LED, que todo va a ser al final LED, ¿sí? Por ejemplo, hay diferentes como luminarias surround, que son luminarias circulares. Ellas O sea, tienen como en su interior, tamaños y diseños. claro, tamaños y diseños donde la tecnología es LED, porque Mm. justamente el LED es más cómodo visualmente. Ok. Y bueno, y ya para ir cerrando nuestra conversación del día de hoy, ¿qué opinas acerca de todo ese tema de iluminación inteligente? ¿Te gusta? ¿Lo manejas? ¿Lo trabajas? ¿Qué opinas? Bueno, a mí automatizar esos procesos me parece un trabajo bastante bueno, la verdad. O sea, yo lo apoyo totalmente porque pensando en un punto de vista un poco, digamos, un poco a la salud de las personas, por ejemplo, estas personas que tienen discapacidades físicas, Ujú. pues físicas me refiero de pronto a que no puedan caminar o tengan dificultades para la movilidad. Tener Sí. una casa inteligente, o sea, un sistema de iluminación inteligente puede ayudarlos mucho a ahorrar esos esfuerzos extra que pues tienen que hacer al momento de ir a encender un interruptor. Entonces, Ah, por ese tema de pronto de comodidad, me parece bastante bueno. De pronto es un tema de un aumento en el consumo energético, que es en el que me tiene de pronto ahí en ese, sí lo apoyo, pero tiene su contra principal, que pues ujú. automatizar los procesos, pues exige un poco más de consumo energético. Entonces, pues si una persona está dispuesta a hacer ese consumo extra, me parecería bueno, pues dependiendo de la situación en la que se encuentre. Ah, ok, bien, perfecto.
Y bueno, ¿cuál sería como una recomendación que tú le podrías dar a nuestros oyentes en este momento para generar ese ahorro energético? ¿Qué nos recomiendas? Es decir, ¿nos cambiamos todos a LED o nos automatizamos? ¿Qué hacemos? No, 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 digamos, lo que pasa es que lo que te digo, las luminarias ya en la actualidad todas en su mayoría son tecnología LED. Sí. Entonces, eso ya de por sí es un cambio enorme, porque en la antigüedad las fluorescentes de por sí consumían más, porque tenían que calentarse por más tiempo. Sí, no sé si Ujú. en algún punto tuviste que en la antigüedad se me tocaba que las luces se calentaran y luego sí encendían totalmente. En Iban cambio, aclarando con el tiempo. aclarando con el tiempo, exactamente, porque necesitaban mucho más tiempo y eso es un mayor consumo. En cambio, la tecnología LED actual, pues así como enciende, así se mantiene y es un consumo constante. Entonces ya de por sí manejar LED en cualquier circunstancia o en cualquier oficio ya es muy bueno para pues bajar un poco el consumo energético en cualquier lugar. ¿Sí? Por ejemplo, ese tema de esas luminarias que tienen como esa tecnología de, no me acuerdo cómo se llama, pero que uno va pasando y se encienden y se apagan. Ah, los sensores de... ¡Eso! Los sensores. Sí, sí son una buena herramienta de pronto. Claro, digamos que ese se podría considerar como un paso a la automatización, porque en Ujú. este caso el consumo solamente va a pasar cuando las personas requieran estar en el lugar. Pero también es, digamos, puede llegar a ser incómodo porque uno puede poner un sensor en un pasillo, que es donde uno Sí. sabe que va a pasar y se va a ir rápido. Sí, o sea, va a ser un momento en donde el sensor esté programado para que las luces estén encendidas 30 segundos, después de 30 segundos se apague y después cuando vuelva a pasar otra persona se repita el mismo proceso. Entonces, lo mismo puede llegar a pasar que pues la gente puede pensar, no, pues pongo eso en unas oficinas. Que pasa es que es incómodo porque en las oficinas de pronto la gente se tiende a concentrar mucho y los movimientos que hagan sean mínimos y el sensor no los detecte y se la pase y se apaguen las luces. Se apaguen las Ah, luces, se apaguen las bien. luces. Entonces, claro, ese encendido y apagado de luces lo más acorta la vida de la luminaria y aumenta el consumo energético. Apagar y Mm. prender siempre, el concepto de apagar y prender siempre va a ser el mismo. Eso es un consumo enorme. Cuando un equipo se daña, empieza a consumir más cosas. Entonces, Ah, los sensores son muy buena alternativa, pero en lugares muy específicos, no como una o sea, solución donde no definitiva haya, para todo lugar. donde como que no pasen seguido. No, la cuestión es donde haya un tránsito de personas, pero el tránsito de Sí. personas, digamos, sea justamente eso, sea tránsito de personas. No que sea un lugar donde se van a hacer reuniones, no. No que sea un lugar donde vayan a hacer oficinas, no. Simplemente donde haya tránsito, donde sea necesario que sí, efectivamente, si se necesita la luz para pasar y ya. No, no, no se necesite más nada. Ah, ok, bien. Bueno, ingeniero, pues no, esto era como todo lo que quería conversar el día de hoy. Eh, Muchísimas gracias por todos estos tips, por toda esta aclaración también de temas. No sé, pues muy agradecida con toda la entrevista. Estaremos pues muy atentos de pronto para una próxima invitación en otro tema de estas, de toda esta gama de temas que también manejan a través de la electricidad. Y pues nada, ingeniero, muchísimas gracias y estaremos en contacto en una próxima oportunidad. Claro, no, déjame decirte que muchas gracias por la invitación. Este espacio fue muy agradable. Me alegra poder compartir mi conocimiento pues con nuestros oyentes. Y claro, estaré muy contento de participar en una próxima oportunidad. Gracias. Bueno, hasta luego.